Bienvenidos a una nueva entrega de Root ESG Podcast. Seguimos creciendo gracias a vuestra ayuda y a vuestras aportaciones. Gracias. En esta nueva entrega vamos a tratar temas muy interesantes. Vamos a hablar de la huella de carbono personal, cómo calcularla y cómo reducirla. Entraremos en un tema más salsero. Os traemos un listado de los famosos con mayor huella de carbono. ¿Quién será el top 1? ¿Te lo imaginas? También tengo preparado para ti un tema amplio, pero que estoy seguro que te va a encantar. Los créditos de carbono. ¿A que no sabes qué son? Obviamente es un tema demasiado amplio como para meternos en profundidad en un podcast de una hora. Pero hemos traído un invitado que nos va a hablar sobre todo de la generación de créditos de carbono en el sector agrícola. ¿Se puede ganar dinero reduciendo la huella de carbono de una actividad? ¿Se puede ganar dinero generando créditos de carbono en una finca de olivos? Estas son preguntas que vamos a responder en este podcast junto con nuestro invitado de hoy. Llevo trabajando en huellas de carbono en empresas desde que esto era un páramo y a nadie le interesaba. Ahora es un término de moda y un indicador que se usa como la clave para ser o no ser sostenible. Tal es la importancia que ha tomado este término que se está tendiendo a desatender otras áreas de la sostenibilidad medioambiental, como son el capital natural, la contaminación atmosférica, entre otros indicadores. Nos centramos en la huella de carbono y concretamente vamos a hablar de la huella de carbono a nivel personal, no de empresa. Para comenzar, quiero que sepas qué es la huella de carbono. A modo hiper resumido, son las emisiones de gases de efecto invernadero, las habrás escuchado como GEI, derivadas del desarrollo de una actividad. Estas emisiones se pueden producir tanto directa como indirectamente. Pero Avi, ¿eso qué significa? Antes tienes que saber cómo se clasifican dichas emisiones. Vamos a tomar como referencia el estándar GHG Protocol. En dicho estándar se separan las emisiones en tres alcances. En el alcance 1 tenemos las emisiones directas en las que incluimos el consumo de combustible, las fugas de gases refrigerantes y algunas emisiones un poco más complejas que se llaman de proceso. No os preocupéis demasiado por estas últimas. Son más complejas y nos centramos en las primeras. Luego tenemos las de alcance 2, que incluye a grandes rasgos las emisiones derivadas del consumo de electricidad. En realidad se incluyen calor y frío, pero nos quedamos con la electricidad para este ejercicio un poco más simplificado. Y luego tenemos el famosísimo alcance 3. Digo famoso porque a nivel de empresa es demoníaco por la cantidad de datos que hay que recopilar. Como estamos a nivel de huella de carbono personal, vamos a quedarnos con las fuentes de emisión de alcance 3 más sencillas, es decir, transportes distintos de tu vehículo propio, ya sabes, aviones, aves, barcos, etc. Comida, consumo de agua y producción de residuos. En realidad esto es un resumen del resumen, pero no está mal para tener un orden de magnitud de tu huella de carbono. ¿Te ves bien como para hacer el cálculo? Vamos a hacerlo sobre la marcha a ojo de buen cubero como a mí me gusta. Venga, alcance 1. Tenemos que estimar el consumo de combustible de nuestro último año. No nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer burpees y tenemos un Lambo, por lo que cogemos un coche promedio español. Ponle que en 2023 hicimos unos 10.000 kilómetros aproximadamente. Esos son unos 650 litros de gasolina, unos 10 depósitos aproximadamente. A los precios en los que estamos te puede costar eso unos 1.000 euritos. Ahora traducimos esos 650 litros a CO2 a través de lo que se llama un factor de emisión. Aquí fíjate de mí, el factor de emisión de la gasolina son unos 2,236 kilos de CO2 equivalente por litro. Es decir, unas 1,45 toneladas de CO2, que serán unos 1,8 toneladas de CO2 equivalente. Equivalente, sí, ya os lo enseñaré en otra ocasión lo que significa. Deja un comentario si sabes lo que implica el CO2 equivalente. Seguimos con los gases refrigerantes en el alcance 1. Imagínate que tenemos 4 aires acondicionados en casa y usan el gas R134A, que tiene un factor de emisión brutal, unos 1.300 kilos de CO2 por cada kilo de gas refrigerante. Tela. En 2023, ponte que tuvimos un mantenimiento, pero no hubo recargas. Podemos estimar que se fugó algo en la avería. Aproximadamente unos 100 gramos, por ejemplo. Haz la cuenta. 0,1 kilos por 1.300 kilos de CO2 por cada kilo de gas refrigerante son unas 130 kilos de CO2. Es decir, 0,13 toneladas de CO2 equivalente. Poca cosa, pero llega a romperse de verdad y el impacto sería brutal. Avanzamos y dejamos las emisiones de proceso, que son las más complejas. Vamos al alcance 2. En una casa promedio de 2 personas consumimos en 2023, según el INE, unos 300 kilovatios-hora al mes. Es decir, unos 3.600 kilovatios-horas al año. Esos son 1.800 kilovatios-horas por persona al año. Por ejemplo, si tuviésemos una comercializadora como Iberdrola, tiene un factor de emisión de 0,27 kilos de CO2 por cada kilovatio hora consumido. Esos son 0,486 toneladas de CO2 que vamos sumando y tenemos 1,93 toneladas de CO2 equivalente en alcance 1
y 0,486 en el alcance 2. Es decir, hasta el momento llevamos 2,416 toneladas de CO2 equivalente en total. Hasta aquí se suele quedar todo el mundo y es la parte de principiantes. Pero en este podcast queremos llegar hasta el final. Vamos al alcance 3. Lo hago más rapidito, que ya sabes cómo funciona y es igual pero con otros datos. En cuanto a los transportes distintos de nuestro vehículo propio, ponle que has ido un par de veces en AVE y poco más. En realidad la distancia en AVE da lo mismo, puesto que los viajes en AVE son cero emisiones. ¿Qué te parece? Quiero que me pongas en comentarios el por qué, a ver si lo sabes. La comida es lo más complejo de estimar, pero nos tiramos un triple. No tengo el dato de 2023, pero en 2022 el consumo per cápita de comida fue de 698 kilos por persona y año. Ponle que nos alimentamos bien y que llegamos a los 1000 kilos perfectamente. Yo soy de los que sube esa media. Para no hacer pesado este vídeo, tomamos el valor promedio del factor de emisión de la comida. Este valor varía muchísimo dependiendo de la dieta que tengas. Si comes más carne, seguro aumentan tus emisiones. Vamos a usar 8,5 kilos de CO2 por kilogramo de comida, haciendo una mezcla de más o menos la dieta promedio. Eso da un total de 8,5 toneladas de CO2 solo por comer. En comentarios me gustaría que aportaras fuentes de factores de emisión por tipo de comida para que el resto de la comunidad pueda utilizarlos. Yo uso una base de datos de pago llamada EcoInvent, pero hay muchas gratuitas que encontrarás por internet. En cuanto al consumo de agua, en Sevilla, la empresa de aguas afirma que cada ciudadano en Sevilla consume 110 litros per cápita aproximadamente, algo súper bajo. Las emisiones de cada litro son muy bajas normalmente. En este caso, Emasesa nos proporciona el dato de 2022, es decir, 0,39 kilogramos de CO2 por cada metro cúbico de agua suministrada. Hacemos la cuenta. 110 litros al día, en un año son unos 40.000 litros al año, que son unos 40,15 metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por el factor de emisión y salen unas 15,66 kilogramos de CO2, es decir, 0,0156 toneladas de CO2. Muy poquito, la verdad. Por último, calculamos las emisiones de producción de residuos. Tiro de INE dice que en 2021, el último año con datos disponibles, se recogieron 478,7 kilogramos de residuos urbanos por habitante. Eso por un factor de emisión medio de residuos como el que da DEFRA, de 497 kilogramos de CO2 por tonelada de residuo que va a vertedero, daría 0,24 toneladas de CO2 por únicamente la gestión de esos residuos. Sumando el alcance 3, tenemos 8,76 toneladas de CO2 equivalente, que si sumamos los alcances 1 y 2, da como resultado 11,17 toneladas de CO2 equivalente. Esa es tu huella de carbono personal. Pero Avi, ¿eso cuánto es? ¿Mucho? ¿Poco? Pues es difícil decirlo. Por ejemplo, en el INE encontraríais el dato de que en España se emitió 6,22 toneladas per cápita de gases de efecto invernadero. Pero eso incluye únicamente el alcance 1 y 2. Al final tienes que tomarte este indicador como la línea base sobre la que actuar y llegar al mínimo necesario para desarrollar tu actividad y tu vida. ¿Y qué pasa si calculamos la huella de carbono de un deportista de élite? ¿Y la de uno de los magnates más influyentes del mundo? ¿Y la de uno de los raperos más conocidos? Os traemos un ranking muy curioso que hace My Climate Carbon Tracker sobre huella de carbono de los viajes de los famosos. Vamos al ranking. En el top 20 es tremendo. Por ejemplo, en el puesto 18 tenemos a Tom Cruise con 1.711 toneladas de CO2. Salvar al planeta, misión imposible. Tenemos en el 16 a uno de los dueños de equipo NBA más carismáticos, Don Mark Cuban, de los Dallas Mavericks, con una fascinante huella de carbono de 2.287 toneladas de CO2. Este sí que se ha tirado un triple. Si os gusta el boxeo, uno de los grandes de la historia, como Floyd Mayweather, ocupa el puesto 13 con 2.484 toneladas. No ha perdido ningún combate y ni un vuelo privado. Si nos vamos al top 5, nos encontramos con Don Bill Gates, con 3.771 toneladas. Parece que el libro sobre cambio climático que publicó no incluía el tema de coger los vuelos para ir a comprar el pan. En el top 4 tenemos a Beyoncé y Jay-Z, con 4.300 toneladas. A estos se los perdono por su música. Top 3, el amigo Elon Musk. Vi un vídeo en el que se veían los vuelos que hizo el año pasado y este tío vive literalmente en el cielo. 338.000 kilómetros y 4.500 toneladas de CO2. Ve pillando parcelas en Marte. El top 2 lo ocupa Kim Kardashian. La verdad es que estoy desconectado de qué hacen estas señoras, pero entiendo que es fundamental hacer 485.000 kilómetros en avión privado y emitir 5.800 toneladas de CO2. Y el primer puesto es para... ¿Os gusta el hip hop americano? Ya ha rapeado este hombre para haberse recorrido 330.000 kilómetros y haber emitido 6.000 toneladas de CO2. Se trata de Travis Scott. En fin, parece ser que cuanto más dinero tengas, más tienes derecho a emitir sin piedad. Luego compras 10 o 15.000 créditos de carbono en AliExpress por 1 o 2 euros el crédito y te deja la conciencia tranquila porque has compensado tu huella. Justo de esto vamos a hablar con el invitado de hoy. Hablaremos de créditos de carbono, de cómo generarlos, verificarlos y venderlos. ¿Se puede ganar dinero reduciendo, absorbiendo o evitando emisiones de gases de efecto invernadero? Vamos a descubrirlo.
Hemos hablado de la huella de carbono personal, hemos hablado de la huella de carbono de los famosos y la diferencia que hay entre unas y otras. Hemos hablado de compensación y de créditos de carbono. Y para eso contamos con un invitado de lujo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Abilio. Un placer estar por aquí. Javier es experto en la materia, en la parte de mercados de carbono, en el sector voluntario. Ahora nos contará un poquito qué es eso de voluntario y obligatorio. Y bueno, preséntate un poco para que te conozcan. Muchas gracias, Abilio. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí. Ya lo he ido siguiendo cercanamente el desarrollo del podcast y bueno, para mí es un honor estar aquí. No sé muy bien qué es lo que hago aquí después de los dos invitados que has tenido estelares, pero intentaré sobre todo tener una charla agradable y aportar mi granito de arena a entender este mundo de los mercados de carbono que muchas veces no es intuitivo ni fácil. Cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, el qué te lleva a la parte de mercado de carbono, porque no hay una titulación como tal de grado en mercado de carbono. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo has llegado a esta Bueno, actividad. yo me intereso por el mundo de la sostenibilidad, específicamente relacionada con la agricultura. Estuve estudiando en Alemania, cerca de Düsseldorf, en un pueblito llamado Kleve, si alguien lo conoce, seguro que nos conocemos porque allí nos conocíamos todo el mundo, y estudié allí agricultura sostenible. Y bueno, entonces desde ese momento que yo empiezo a interesarme por ese tipo de estrategias y de visión de la sostenibilidad, pues nos llama la atención todo lo relacionado con la acción climática que permite en este caso la agricultura, que es un sector especialmente crítico en este aspecto porque, como sabemos, pues puede ser tanto un emisor de gases de efecto invernadero como un sumidero. Y bueno, en esa transformación es a la que me dedico y en la que se centran mis estudios. Tras haber hecho estos estudios, estuve allí en Alemania trabajando para un proyecto de nitratos, donde medíamos un poco la vulnerabilidad de algunas zonas a esos proyectos y bueno, un poco enmarcado en la acción climática, Student for Future y este tipo de iniciativas, pues nace allí el Departamento de Sostenibilidad de la universidad, del que, bueno, pues me presento y salgo elegido. Y ahí es un poco donde empiezo a darme cuenta de lo difícil que es plantear medidas de sostenibilidad y plantear estrategias este tipo. En aquel caso fue para la universidad, pero bueno, desde ese momento empiezo un poquito pues, a reflexionar sobre todos estos aspectos, sobre la transformación que requieren los sectores y la sociedad en general, especialmente la sociedad productiva. Y bueno, después de eso, yo soy de Sevilla, pues vuelvo y me incorporo, la verdad que muy rápidamente y muy felizmente a Ecoterrae, donde se me introduce de lleno al concepto de los mercados de carbono y donde la verdad que felizmente también estamos ahí con mucha actividad y haciendo muchos proyectos interesantes. Los mercados de carbono son una oportunidad increíble de negocio. De hecho, es una iniciativa que a mí personalmente me encanta. De hecho, en Ecoterrae, pues, tú bien sabes que llevamos muchísimos años trabajando en temas de mercado de carbono, pero en el sector voluntario. La gente no sabe qué es un mercado de carbono y vamos a empezar a tratar temas que a lo mejor son un poco de relación con tecnicismos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, si te parece, introduciendo qué es el mercado de carbono, qué parte es voluntaria, qué parte es obligatoria y bueno y algunas peculiaridades después. Sí, a ver, yo así a reglas generales diría que si no sabes la diferencia entre mercado voluntario u obligatorio, a ti seguramente te interesa el voluntario. Eso es lo primero, porque si te afectara o te interesara el obligatorio ya lo conocerías seguro. Al final... Y además lo conocerías bien, o sea, lo conocerías muy bien. En profundidad porque parte de tu cuenta de resultados va a ir muy conectada con este tema, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, los mercados de carbono pues, son estructuras financieras y metodológicas que permiten verificar toneladas de carbono reducidas o absorbidas y comerciar con ellas. El caso de los mercados regulados, el más cercano que tenemos aquí, pues obviamente el mercado regulado europeo, son legislaciones, o sea, es una estructura legislativa que, digamos que obliga, conmina a las empresas que cumplen ciertas características, ya sea sectoriales o de intensidad de emisiones, a medir
y reducir su impacto climático. Esto lo hacen a través del sistema que se llama pues, Cap and Trade, que es como, bueno, pues pones un límite y si no llegas a ese límite puedes comerciar con las toneladas que te queden hasta ese punto, y si te pasas de ese límite, pues te estás obligado a compensar ese exceso accediendo al mercado de carbono regulado u obligatorio, como se puede llamar. Eso es. Por la parte de el mercado obligatorio, podría decirse que hay una pérdida de competitividad frente a fabricantes o industrias que no estén en Europa, por ejemplo. ¿O qué te parece esa afirmación que suelo escuchar mucho en mi día a día? Sí, y la verdad yo también la suelo escuchar y muchas veces estoy de acuerdo, sobre todo en algunas partes. Por ejemplo, en el sector marítimo, donde la organización, existe una organización mundial, digamos, que lleva todo el tema de los puertos, del sector marítimo, que se estaba planteando ya entrar en un sistema parecido. Sin embargo, Europa se adelanta. Y eso, si no se hace de una manera gradual y muy, muy bien estudiada, puede afectar en el caso de los puertos, por ejemplo, ¿no? Pues ahora estamos viendo que hay empresas que en vez de llegar a su puerto en Algeciras, pues llegan a Marruecos y entran por camión en Europa, saltándose esa legislación o pagando la mitad, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que hacerlo muy bien. ¿Qué pasa? Que también todo lo anterior, todo lo que es el mercado regulado, pues en mi opinión, potencia y cataliza que las innovaciones se implementen de manera mucho más rápida también. Entonces, para mí no es un problema competitivo. Realmente lo que es marcar un camino y una senda que al final, donde vemos emisiones, también vemos costes. Estamos hablando de optimizar recursos, lo cual nos va a llevar especialmente a Europa a tener una mayor independencia en materia de recursos y una mayor independencia productiva, que eso para nosotros, sobre todo viendo un poco el contexto geopolítico, se antoja vital. Entonces, bueno, ¿lo puedes ver a día de hoy? Sí, y de hecho el nuevo ajuste fronterizo, que sé también que conoces bien, el CBAM, viene un poco a limitar esos impactos que puedan tener. Al final, Europa no es un gran mercado, no es un gran productor, entonces estamos intentando aportar nuestro sistema de valores a esto, ¿no? Y el sistema de valores pasa por optimizar los recursos e innovar en este aspecto. Somos grandes importadores, solo que ahora todos esos fabricantes, si quieren meter productos a través de nuestras fronteras, van a tener que pagar un arancel, no es un arancel, pero bueno, es un ajuste de carbono en frontera para igualar esa competitividad con los fabricantes europeos. Eso es el CBAM, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, y la verdad es que yo creo que es una de las iniciativas que va a ser un punto de inflexión en la economía europea, porque esos importadores van a tener que hacer auténticos ajustes de lo que son los precios que tienen que pagar por los productos que vienen importando. Eso por la parte obligatoria. Hablemos un poco de la voluntaria. Uh-huh. ¿Qué tipo de proyectos se incluyen o qué tipo de emisiones, qué tipo de reducción de emisiones se incluye en ese mercado voluntario? ¿Se puede ganar dinero con esto realmente? Se puede ganar dinero con tu capital natural, puedes ganar dinero con tu capacidad de reducción, de innovación y sobre todo... permíteme un poquito la parte más filosófica, pero también se puede soñar, se puede generar tus propias metodologías y puedes sentir que formas parte de una tendencia que, bueno, que si lo analizas bien y eres capaz de encontrar los puntos donde las oportunidades de reducción y de minimizar los impactos son flagrantes, digamos, que a veces que decías tú, bueno, pero ¿cómo nadie se plantea esto, no? Pues a lo mejor porque no había una solución de mercado para ello. Y yo creo que los mercados de carbono precisamente vienen, o para mí significan eso, de dar soluciones de mercado a soluciones climáticas que ojalá se hagan sin necesidad de esa solución de mercado, pero esa innovación para mí es muy motivante, porque te permite no depender de la legislación, no depender del gobierno, no depender, sino con una estructura B2B prácticamente, pues generar ese tipo de soluciones, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo a lo largo de mi carrera he visto absolutamente de todo en tema de mercado de carbono y muchos de los clientes y de empresas que han optado por este sistema
he visto que han ganado millones de euros por proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Sí que es verdad que la magnitud de esos proyectos va acorde con ese retorno de esa reducción, ¿no? Estoy hablando que a lo mejor pues, un proyecto de gasificación en vertedero, un proyecto de, no sé, pues digestión de residuos orgánicos a través de plantas de biogás o grandes sustituciones de flota, tienen reducciones de CO2 brutales que cada tonelada de CO2, que eso no lo hemos dicho, corresponde a un crédito de carbono. Ese crédito de carbono en el sector voluntario tiene un precio que oscila mucho. Esto es como las criptomonedas, ¿no? Es súper volátil, pero se pueden vender pues a precios bastante razonables, ¿no? Puedes encontrarlo desde 5 euros a los que quieran, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y eso, lo que creo que es más importante es poner en valor que lo que estás ayudando también es a desarrollar proyectos de reducción de emisiones. Tú cuando estás comprando un crédito de carbono no le estás regalando algo o no le estás regalando el dinero al promotor de ese proyecto, sino es que estás financiando indirectamente el que haya una planta de biogás para el tratamiento de los residuos orgánicos, un sistema de gasificación de un vertedero, una evitación de deforestación en el Amazonas, etcétera. Ese dinero va a ese proyecto y obviamente hay distribuidores que se llevan un fee comercial, ¿no? Pero estás ayudando a crear ese tipo de proyectos. Totalmente. Sobre todo cuando esos proyectos son sólidos y transparentes. Entonces, pues yo creo que gana muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y lo que tú planteas de que se está financiando gracias a la venta de esos créditos ese tipo de actividades es precisamente así. Y claro, para que la gente un poquito entienda, el mercado voluntario no es que tú creas un producto, tienes una máquina de hacer productos, ¿no? Tú generas esos créditos de carbono, que son toneladas reducidas o absorbidas de carbono, en el marco de un proyecto. O sea, aquí lo que se premia o lo que se verifica, lo que se genera son resultados. Entonces, y eso en el marco de un proyecto. Entonces, te permite, como te digo, innovar mucho. Porque, de hecho, es que hay proyectos, hay más de 170 tipos de proyectos, desde cambio de quema de biomasa en casas para cocinar, aparte de los riesgos que puede tener eso para los incendios domésticos, etcétera, las emisiones que tiene, desde eso hasta cambio de combustible, de un combustible de origen vegetal, o proyectos de agricultura, proyectos de reforestación, deforestación evitada, proyectos también de humedales, de manglares, en fin, todo tipo de proyectos que se enmarcan dentro, sobre todo, de un proyecto, que eso es lo interesante. Y un proyecto tiene que estar definido a una localidad concreta, a un sitio concreto, o con un alcance geográfico concreto, con una actividad concreta, y esa actividad se monitorea y se calculan las reducciones o absorciones teniendo en cuenta tanto lo que estaba pasando antes como a qué se dedica o qué emisiones se desarrollan durante el proyecto. Bueno, Javi, entonces, ¿la variabilidad de precios tiene a lo mejor una relación directa con la tipología de proyecto? Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Participamos en el desarrollo del estándar andaluz de carbono azul. O sea, generábamos créditos de carbono con el mantenimiento de la posidonia y de la fanerógama marina. Para que te hagas una idea de hasta dónde puede llegar esto. ¿Qué tipos de proyectos hay? ¿Qué costes asociados? ¿Qué beneficios hay? Etcétera. Cuéntanos un poco sobre eso y vamos viendo para que la gente sepa qué tipo de proyecto puede generar créditos de carbono. Pues sí, efectivamente. Como te digo, hay más de 170 tipos de proyectos. Entonces, y realmente no es una lista exhaustiva. O sea, tú mañana puedes, si se te ocurre una idea de reducir que tenga sentido, tú puedes desarrollar tu metodología, subirla a un estándar y que sea aceptada y generar créditos ahí. Te quiero decir que ahí hay innovación también. Y de hecho, para mí es uno de los puntos más importantes de este mercado. Pero, como tú bien dices, al final los costes, ¿cómo pueden variar tanto, ¿no? Tenemos desde algunos proyectos de biochar que están a 200 euros, proyectos de captación y mineralización de carbono que también están a 100 y otros que, sin embargo, están a 3, 5, 15, 25, todo el rango. Pues parte de ello es debido a los costes de implementación. Pues al final no va a ser lo mismo reforestar una zona inmensa con especies nativas y sobre todo si hay que hacer labores o lo que sea, que por ejemplo, mantener un espacio forestal que a lo mejor con un monitoreo, con unos guardabosques, etcétera, pues ya
lo mantienes, ¿no? Y otra parte también muy importante de este aspecto es que el crédito siempre es el mismo. Un crédito siempre es una tonelada de carbono. Lo que pasa que lo que le da valor, lo que le aporta como tal un valor monetario que le puede subir el precio, digamos, al crédito es los beneficios asociados que eso tiene. Yo pongo un ejemplo normalmente, ¿no? Tú tienes una máquina que absorbe aire de la atmósfera y mineraliza carbono. Bueno, está absorbiendo carbono y es muy importante y perfecto, ¿no? Pero claro, ese proyecto no va a ser igual que un proyecto en el Amazonas donde han coordinado a 30 tribus de resguardos indígenas que han hablado con sus jefes, lo han preparado todo para hablar con los que deforestan, con los que forestan, con los indígenas, y tienen un plano social donde los forman, donde entre todos crean una comunidad armónica, donde potencian la biodiversidad, disminuyen la contaminación, mejoran las cuencas acuíferas. Claro, absorbe una tonelada de carbono también, y un crédito es un crédito, pero el beneficio asociado es muy diferente, ¿no? Entonces, como al final es un mercado libre, que es la empresa la que decide cuándo, por qué y sobre qué proyecto compensar sus emisiones, pues cuanto más la empresa pueda, digamos, comunicar que está participando en un proyecto muy chulo, pues mejor. Entonces yo creo que de ahí viene también un poco el precio. Eso es, son tantos tipos que me gustaría centrarme en uno que sé que conoces a la perfección, que es el sector agrícola. ¿Qué hectáreas, por ejemplo? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero ¿qué tipo de cultivo o qué tipo de proyecto en el sector de la agricultura podrían tener en cuenta, pues, los agricultores para generar créditos de carbono y tener un ingreso extra a través de la venta de esos créditos de carbono? O cuéntanos un poco tu experiencia en proyectos que tengas en esta materia. Sí, a ver, aquí lo que hay que tener en cuenta también es que generar un proyecto de crédito de carbono no es fácil y normalmente tampoco barato. Entonces, el sector, el cultivo y lo que tú estás realizando tiene que ser algo que sea escalable. Tu actividad tiene que ser hasta cierto punto escalable. Eso para reducir, pues, los costes de creación de ese proyecto por hectárea, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco esa relatividad. Decir, bueno, obviamente, pues tener 100 hectáreas y ponerte a hacer prácticas regenerativas, prácticas sostenibles, que sobre todo van relacionadas con la conservación del suelo, la reducción hasta la medida de lo posible, obviamente, del uso de fertilizantes sintéticos, bueno, algunas medidas paisajísticas para evitar esa erosión, ese tipo de medidas, ¿no? Cubiertas vegetales, por supuesto, mejorar la biodiversidad con fauna auxiliar, tener menos insumos, etcétera. Pero claro, tu actividad tiene que ser escalable, porque si tú tienes 100 hectáreas, por desgracia, el coste de generar el proyecto, pues el margen se va a quedar muy, muy ahí. Entonces, lo suyo es participar de un proyecto pues un poquito mayor que se centre pues en tu cultivo y que permita escalar el monitoreo, escalar el registro de ese proyecto y escalar su comercialización, escalar su comunicación. ¿Te atreves a dar un dato de cuántas toneladas, por ejemplo, podría reducir un agricultor por hectárea con prácticas regenerativas para que se hagan una idea del orden de magnitud que es todo esto? Porque habría que hacer un balance entre cuánto puedo sacar y cuánto me va a costar todo el proceso con la consultoría, con la verificación y con todo, ¿no? Porque si vas a sacar 10.000 euros y te va a costar 15, pues lo mismo no tienes que abordar este tipo de proyectos. Totalmente. Sí, a ver, aquí entienden también que este tipo de proyectos, el beneficio asociado es mucho mayor que la futura venta de los créditos. Eso por un lado. Ahora, si quieres, luego nos metemos un poco ahí. Pero claro, también va a depender del tipo de estándares, va a depender de varios aspectos. Pero, por ejemplo, un proyecto que tenemos en Jaén, que estamos desarrollando ahora, que es el proyecto de Olive, pues hemos generado alrededor de... bueno, hemos estudiado que en su línea base histórica su balance neto, digamos, la diferencia entre las emisiones y las absorciones está alrededor de 3,5, 4 toneladas por hectárea. Eso sería desde lo que partimos, ¿vale? Y ahora mismo estamos estudiando que con las prácticas que estamos planteando y que se están implementando, aumentaríamos ese balance neto entre 2 toneladas y media por hectárea. Eso más o menos para que nos hagamos una idea de qué es capaz de cuál sería el potencial, en este caso del olivar, para participar en un programa de este tipo. Como te digo, pues sectores como el del olivar, el almendro, los leñosos, pues siempre los costes de implementación de este tipo de prácticas pues quizás sean menores que en cultivos extensivos,
donde nos tendríamos que ir ya pues a maquinaria específica, como la aquella de siembra directa, donde digamos, bueno, pues los problemas o los retos que aparecen, por ejemplo, a nivel de pestes, etcétera, pues son complejos también, requieren de asesoría. Entonces, bueno, y la capacidad de absorción pues es normalmente un poquito menor, simplemente por la actividad que tiene. Ese proyecto en concreto salió en el diario de Jaén y fueron unas 18.000 toneladas aproximadamente, o 15.000, no recuerdo el dato exacto. Eso es, sí. Ahí verificamos unas 18.000 en total, que son 14.000 sin la bolsa de garantía, que, bueno, eso es debido a que el estándar que estamos utilizando nos permite registrar o verificar las toneladas absorbidas en ese periodo histórico de estudio, que normalmente es entre 3 y 5 años anterior, en este proyecto eran 4, y claro, pues de esos últimos 4 años pues fuimos capaces de verificar esto. Este estándar permite esto, que es el estándar de Trinity, precisamente para potenciar lo que tú comentabas, ¿no? Que los créditos de carbono sean una fuente de financiación regenerativa. Nosotros tenemos marcados unas pautas y unos caminos que queremos seguir en esta finca, por ejemplo, y lo que buscamos a través de la venta de los créditos es financiar ese tipo de prácticas que convierten a esta finca de 1.000 hectáreas de olivar, donde es verdad que la innovación y el respeto por el medio ambiente y demás, pues siempre ha sido para ellos un estandarte, pero lo catapulta, digamos, lo potencia y lo convierte pues prácticamente en un laboratorio para intentar lo que hablamos antes, ¿no? Escalar ese tipo de medidas pues idealmente a todo el sector olivarero. Vale, te hago una pregunta, porque aquí nos va a haber gente que no tiene ni idea de mercado de carbono y quiero que el agricultor que nos esté viendo sepa el proceso que tiene que seguir para ganar dinero generando créditos de carbono con sus fincas. Tanto el proceso como los plazos aproximados que podría conllevar un proyecto como este. ¿Te atreves a hacerlo? Me puedo atrever, lo podemos hacer un poquito, bueno, como podamos. Resumido, por favor. Sí. Resumido, por favor. Pero resumido. En resumidas cuentas, esto consiste en estudiar tu histórico, estudiar cómo has hecho el manejo en los últimos 3 y 5 años, y no porque yo vaya a conocer la finca mejor que tú y te vaya a decir qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, no, sino porque este tipo de mercados lo que permiten es generar un debate. Vamos a tener un debate en el que vamos a decir, mira, esto es cómo se ha hecho, qué seríamos capaces de implementar nuevo, teniendo en cuenta, obviamente, pues nuestra especialidad en este caso en nuestra empresa, que es el aspecto climático, ¿no? Sin dejar de lado la producción, sin dejar de lado pues que esto tiene sus costes, etcétera, ¿no? Sin dejar de lado estos aspectos, pero teniendo en cuenta esos indicadores climáticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y hasta dónde merece la pena hacer una transformación, una innovación, que al final es lo que se paga en los mercados de carbono. Una transformación y la implementación de prácticas nuevas con resultados positivos en esos indicadores climáticos. Creo que ha quedado más o menos claro. Todo esto pasa por una verificación de un tercero independiente, que no todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? Que es básicamente pasar por una auditoría y verificar que los datos que se están utilizando para hacer los cálculos de las emisiones, de las absorciones y toda esa materia esté correctamente utilizado, la metodología perfectamente aplicada, etcétera. Y cuando ya está verificado, se emiten esos créditos de carbono, que son los que puedes utilizar después tú para la compensación de huellas de carbono a nivel personal, de empresas, de eventos, etcétera, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que, como te decía, esto es un mercado libre, la empresa que te compra esos créditos tiene que creerte. Y esto es un poquito como cuando ibas al colegio o en el instituto, ¿no? Yo hablo inglés, ¿vale? ¿Dónde está el título, no? Nadie tiene tiempo a lo mejor de leerse todo el proyecto, etcétera. Entonces, aquí hay un tercero que lo verifica, hay una metodología o un estándar que te ofrece un marco metodológico para realizar esos cálculos de una manera correcta y alineada con la última ciencia. Y bueno, y hay todo un desarrollo científico detrás para que esto tenga algún sentido. De hecho, es un poco por lo que ha tardado tanto en agricultura, desde mi punto de vista, porque los sistemas agrícolas, pues a nivel de carbono son muy complejos. Hay entradas, salidas, cambios. El manejo agrícola, cualquiera que lo conozca un poco sabrá que pues no es homogéneo, pues cambia por regiones, por incluso la misma finca, etcétera. Por lo tanto, no es fácil, pero bueno, hacemos ese esfuerzo. Y de ahí viene un poco lo que yo comentaba antes de que un proyecto de crédito de carbono, y que participar con tu finca en uno de ellos, no es solamente por generar créditos y los euritos que puedas ganar de venderlo, sino que plantea, pues, en la línea de lo que te ayuda, pues la huella de carbono, etcétera, pues son sistemas de gestión de recursos, ¿no? Y sobre todo, tomar datos
exhaustivo de tu finca para poder luego tomar decisiones informadas, tomar decisiones basadas en estos datos. Yo creo que sobre todo para el cambio generacional que se plantea en la agricultura, para competir con mercados, como hemos visto ahora, pues todas las protestas de los agricultores, los mercados que van apretando para poder competir, para poder estar, sobre todo, adaptarse a lo que viene, que, bueno, hace, 3, 4 semanas llovió en mi pueblo lo que llovió en los últimos 2 años y medio. Claro, o sea, un sistema agropecuario o agrícola que sea resiliente a todos esos cambios de patrones que, por suerte, por desgracia, nos van a tocar vivir, pues tener datos y tener un monitoreo de tu finca y poder probar cosas de manera con sentido, pues es un valor añadido fuerte y grande aquí, ¿no? Tal es la importancia de todo esto, de la compensación de emisiones, que, bueno, ¿sabes? Hay eventos y empresas que se gastan millones de euros en créditos de carbono para compensar su huella de carbono. Se pasan muchas veces el reducir tus emisiones al máximo y a golpe de talonario se venden como el cero neto, el carbon neutral y tal. Bueno, eso es lo que a lo mejor tiraba para atrás a iniciativas como SBTI, que seguramente conozcas, que Science Based Targets initiative, que era como impensable contemplar las compensaciones en esos objetivos basados en ciencia. Ahora, recientemente, las han aprobado. O sea, que está cogiendo importancia y está cogiendo peso en todo esto. Por eso te pregunto, ¿crees que es rentable todo esto? ¿Crees que es rentable realmente para las empresas que se dediquen a, bueno, no se dediquen, sino que quieran abordar proyectos de reducción de emisiones y tal? ¿Crees que es rentable para ese tipo de empresas o personas el abordar este tipo de proyectos? Sí, sin duda, sin duda. Un poco por lo que hablábamos también antes hablando de la Unión Europea, ¿no? Al final tú estás invirtiendo, en el caso de la agricultura, estás invirtiendo en tu finca. Tu finca, gracias a este proyecto, dentro de 30 años que acabas el proyecto, la quieres vender y vale más que si no hubieras hecho este proyecto. Tu modelo de gestión está más optimizado gracias a este proyecto. Tu forma de comunicar tu producto está más potenciado gracias a este proyecto. Entonces, paso a paso, te vas dando cuenta y vas viendo, bueno, obviamente el paso final o ideal es vender muchos créditos de carbono y aprovechar esa inversión que tú has hecho también, ¿no? Pero tú te das cuenta que en cada uno de los pasos del proyecto hay beneficios asociados. Entonces, yo creo que sin duda, tanto para reducciones industriales como para capital natural, ya sea o para cualquier tipo de proyecto, ya sea incluso un ayuntamiento, o sea, lo que sea. Y sobre todo, porque yo creo que todo esto va a depender de si a la gente le importa esto. A la gente le importa que en la botellita ponga carbon neutral, a la gente le importa, bueno, la gente dirá, bueno, pero ¿me puedo fiar yo de esto? Y si te das cuenta, nosotros que estamos un poco más metidos en el mundo de la sostenibilidad corporativa, etcétera, nos damos cuenta de que sí, de que esto no es casualidad que lo ponga, ¿no? Ahora tenemos lo de los Green Claims de la Unión Europea, diferentes iniciativas, como tú dices, el SBTI ahora lo contempla, el SBTI tiene una metodología especial solamente para la agricultura, que es la metodología FLAG, en fin, se ve que es un sector importante y bueno, y a ti, pues si a todos nos importa un poquito que esto esté compensado, etcétera, pues yo creo también que hay que darle un poquito de valor ahí, hay que darle valor a la comunicación de estas estrategias, ¿no? Hay en la sección 1 un apartado en el que hemos hecho la sección 1 de este podcast, en la que hemos hablado de la huella de carbono de los famosos. Hemos dicho que la huella de carbono personal de una persona normal son unos 10, unos 6 toneladas de CO2 al año, y la de ese top 20 de famosos son de unas 3, 4, 5.000 toneladas de CO2, equivalente de nada más que los viajes en jet privados. En el último concierto de Taylor Swift, que esto no lo he dicho en la sección 1, no me acuerdo ni cuántas eran, pero era una auténtica salvajada. Y Taylor lo que ha hecho, o el equipo de Taylor, es compensar el doble de esas emisiones. Este tipo de mensajes, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? ¿Lo ves una auténtica medallita que se han puesto? ¿Han utilizado la sostenibilidad para vender más? Sí, sin duda. Lo hacen porque les conviene, eso seguro. Pero a mí me parece positivo. Sobre todo si la gente se fija y dice en qué proyecto han compensado. Y se fijan en el proyecto y dice, joder, que este proyecto es una maravilla. Es que le estás cambiando la vida a gente en el Amazonas, o estás ayudando a que España fije su población rural, o estás ayudando a monitorear todos los cultivos de tal para que todas las innovaciones que entren las apliquemos y vivamos en un mundo un poquito mejor. Es un poco lo que hablaba yo, ¿no? Que los mercados de carbono, cuando te pones un poquito a indagar y a reflexionar sobre ello, es que te permite soñar. Te permite soñar en que, pues,
ya no solamente lo que produce o tal vale dinero, sino también el sistema de valores en el que vive. Y un poco eso, yo creo que va un poco por ahí, decir, oye, yo quiero ir a escuchar a Taylor Swift si es que es un evento climático que es prácticamente una bomba nuclear tirada ahí porque vamos a escucharlo. Pues hay gente que dice, pues mira, a mí me corta un poquito el rollo. A mí me pasaba, a lo mejor en un festival que me gusta, veo la playa llena de plástico y se me corta el rollo del tirón. Entonces, yo creo que si en ese mismo festival pues, hubiera una iniciativa para recuperar ese plástico y al año que viene con ese plástico reciclado hay unas estatuas, qué tal, no sé qué, pues todos nos sentimos un poquito mejor y se alinea más con nuestro sistema de valores. Y yo creo que va un poco por ahí. Qué bueno, qué bueno. Y yo le hago una pregunta a todos los invitados, porque yo estoy muy concienciado con la parte del técnico de sostenibilidad o el ambientólogo en concreto, pero bueno, el técnico de sostenibilidad, ¿qué papel juega en el mercado de carbono? ¿Qué oportunidades laborales, qué oportunidades de empleo hay para una persona que sepa de mercados de carbono? Yo creo que muchas. Vuelvo un poco también a lo que comentaba, ¿no? Al papel del ambientólogo. Me parece fundamental. Tanto para ser capaz de medir en concreto esto, ¿sabes? Porque al final no es fácil tener modelos de carbono para una finca, monitorearlo, gracias a las imágenes por satélite, muestras de suelo, etcétera. Todo eso es fundamental, ¿no? Darle toda esa solidez técnica a los proyectos es fundamental, pero luego también el ambientólogo creo que tiene esa conexión, ¿no? Entre la parte técnica y la parte divulgativa, de ser capaces también de entender estos proyectos. Yo creo que eso es fundamental, ser capaces de gestionar los actores que hay dentro de este proyecto y que ellos entiendan en qué están metidos. Y eso nosotros lo estresamos mucho, ¿no? Que es la gente con la que estamos trabajando entienda que este proyecto no soy yo diciéndole, o yo o el equipo con el que trabajamos diciéndole, oye, haz esto, esto y lo otro. Esto es un proyecto conjunto en el que nosotros tenemos nuestro papel, ellos tienen el suyo y sobre todo lo que nos aseguramos que haya mecanismos de comunicación entre ambos. Estupendo. Y ya para ir cortando, ¿qué te parece desmontar algún mito en este sentido? La última vez que me dijeron algo en este aspecto fue que hacían falta muchísimas hectáreas para poder hacer rentable un proyecto de generación de crédito de carbono. ¿Tú qué piensas al respecto? No, totalmente de acuerdo. No, hombre, es verdad que lo que decía, el objetivo de esto es que sea escalable. El objetivo, en principio, no es verificar un proyecto para generar 3 toneladas de carbono, 3 créditos para tú compensar la de tu familia. Sería ideal, ¿eh? Pero en principio no hemos llegado ahí. Pero es verdad que lo que te decía también, los beneficios asociados, ser un pequeño agricultor, tener 10, 15, 20 hectáreas y participar de un programa de este tipo, donde estás implementando prácticas de agricultura regenerativa, donde las estás monitoreando, estás constantemente aprendiendo y también transfiriendo tu conocimiento, a mí me parece muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente vas a ganar, pues eso, 500 euros en vez de 500 millones. Bueno, sí, si tienes 1 millón de hectáreas ganas 500 millones, si tienes, ¿vale? Nos entendemos, ¿no? Pero me parece que tiene mucho sentido. Para superar también historias de típico zonas agrícolas que a lo mejor no hay una comunicación fluida entre los diferentes, incluso vecinos de una misma región, una comunidad de regantes. Este tipo de proyectos pueden catalizar ese tipo de transferencias, ese tipo de grupos. Me parece muy válido también con jornadas, etcétera. Monitorear y acceder a, bueno, pues a una consultoría que a lo mejor nunca habían pensado que necesitaran ni nada de esto, pero bueno, también los patrones climáticos y demás pues nos llevan a que cada vez más es más importante adaptarse al cambio climático. Estos proyectos tienen esa doble variedad, ¿no? Bueno, luego hay gente que dice, bueno, es que Bill Gates ha comprado no sé cuántos millones de hectáreas por eso para generar crédito y en verdad ese es el negocio de todo esto. Bueno, ahí es donde le pedimos que, por favor, cuando veas una botella que ponga carbon neutral, métete, mira en qué proyecto es y si es un proyecto donde le han dado el dinero a las hectáreas de Bill Gates por reducir con un producto que él mismo ha creado para ganar más dinero, ¿vale? Pero ahí, por favor, si ves un proyecto que es de pequeños agricultores, que es un proyecto bonito, que es un proyecto noble, transparente, etcétera, pues mira, ahí sí le puedes ver el valor y decir, oye, pues me interesa a lo mejor pagar 10 céntimos más por esta botella con plástico reutilizado y neutral en carbono gracias a proyectos y tal, que no. Eso es un poco a donde vamos. ¿Crees que este tipo de proyectos o de programas deberían plantearse a nivel de cooperativa?
porque yo creo que a nivel de agricultores esto, adherirse a un programa sería lo ideal. Pero esos programas creo que deberían estar sobre todo promovidos por las cooperativas tanto de primer como de segundo grado, y que esos agricultores socios, esas cooperativas socias, en el caso de las cooperativas de segundo grado, sean las que planteen ese programa y esos agricultores sean los que se adhieran a ese programa para escalar los costes de verificación y de consultoría, porque ellos mismos no van a poder, eso es imposible de abordar por una persona sin conocimiento, ¿no? Sí, totalmente, tanto cooperativas como asociaciones agrarias. A ver, al final el objetivo de una cooperativa y de una asociación agraria es beneficiar al máximo a sus socios. Y a día de hoy los mercados de carbono pues son una oportunidad de beneficiar a tus socios y sobre todo también de que la cooperativa o la organización agraria pues sea capaz de trazar datos a nivel de finca gracias a estos sistemas de monitoreo que de por sí no tiene o no ha tenido esa necesidad. Entonces te permite también pues gestionar proyectos de I+D, te permite hacer pruebas para ver qué tal salen, te permite todo transformarlo en un sistema de innovación continua, ¿no? Y yo creo que ahí le veo un gran valor y creo que sí, que es una buena oportunidad tanto para cooperativas como para asociaciones agrarias para dar un paso adelante y adelantarse también a que sus socios se lo pidan ya implorando y que den un paso ahí. Pues sí, es una buena oportunidad. Aunque también vemos iniciativas privadas incluso, de grupos de agricultores que por sí mismos son capaces de gestionar o de conseguir esas bases territoriales suficientes y gestionar sus proyectos de manera independiente. Ya depende un poco de cómo lo quieras ver, ¿eh? Bueno, Javi, vamos cortando. Me ha encantado trasladar estas conversaciones que tenemos en la sala de reuniones o en la cafetería a este podcast para que se entere todo el mundo de que es posible. Es posible aprovechar esta oportunidad de generación de crédito de carbono haciendo las cosas bien. Que esto no es vamos a hacer un proyecto de reducción de emisiones para sacar unos cuantos créditos de carbono. Esto es otra cosa, el planteamiento es otro. El planteamiento es vamos a hacer las cosas bien y ya utilizaremos este mecanismo para aportar financiación a este proyecto o para hacer las cosas mejor o para tener un impacto positivo a nivel social. Así que bueno, yo creo que la gente va a quedar muy contenta con todo lo que hemos comentado. Si tenéis alguna duda, lo encontraréis por LinkedIn, Javier Silva Deco, Deco como el del Barça, o escribiendo a info@rutesg.com. Bueno, Javi, tío, me ha encantado tenerte aquí. Nos vemos por la OFI. Muchísimas gracias, Abilio. Para mí ha sido un placer y estoy seguro que te va a ir muy bien en este podcast y estaremos muy pendientes del desarrollo. Gracias. Vamos con la tercera sección del podcast de hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Volvemos a encontrarnos en la sección de preguntas y respuestas. Buenas, Abilio. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué nos han deparado hoy las preguntas de la comunidad? Sí, estas tres preguntas que te traigo en esta ocasión son bastante interesantes. Alguna de que ver con huella de carbono, que acabamos de escuchar a Javier contándonos de un tema súper interesante. Y otras, pues, de personas que acaban de graduarse y demás. En esta ocasión, Isaac, de Granada, de cerquita, de Granada, me encanta, Granada. Además, una ciudad preciosa. Oye, buena despedida te hicimos allí, ¿eh? Joder, en Granada. Sí. No me acuerdo la mitad, pero bueno. Yo tampoco. Pregúntaselo a Sisto. Isaac de Granada nos pregunta: acabo de terminar de graduarme en Ciencias Ambientales y quiero saber cuáles son las habilidades que más debería reflejar en el currículum o que debería prepararme más para mi futuro profesional, claro. Vale, bueno, yo aquí siempre digo más o menos la misma respuesta. Hay una parte que son las habilidades, digamos, técnicas, que ahí ahora las comento, y otras están las habilidades, digamos, las blandas, ¿no? Las soft skills, que son incluso más importantes que las técnicas. Pero sobre todo antes de temas de habilidades técnicas, habilidades de blandas y tal, es la actitud. Lo primero que necesitas para encontrar un trabajo es aptitud, ¿vale? Apto eres porque tienes la formación y tal, pero tienes que tener esa actitud porque la proactividad, las ganas, la ilusión de tener tu trabajo y tal, las ganas de aportar a una empresa, a un proyecto, eso es fundamental, eso es lo que se huele a la hora de contratar. Pero si ya tienes eso y se presupone que lo tienes porque estás haciendo esa pregunta, lo que te diría es que por la parte técnica te enfoques en lo que esté en tendencia en el mercado ahora mismo, que son indicadores de sostenibilidad. Huella de carbono, huella hídrica, reportes de información no financiera, obligatoriedades de reportes de ESG, como la Ley 11/2018, la taxonomía y tal. Son temas muy complejos, muy novedosos, pero de lo que no vas a tener paro si dominas esos términos. Y luego, en la parte de soft skills,
Inglés importantísimo. Si trabajas con esos indicadores vas a trabajar con multinacionales inevitablemente. Vas a trabajar con empresas que no son de España, etcétera. Lo necesitas, ¿vale? No es un tópico eso del B1, sino que yo trabajo todos los días en inglés, ¿no? Y luego la capacidad de transmitir. La capacidad de oratoria, que lo llaman, es una habilidad que, digamos, no se aprende en la universidad y que te lo da la experiencia, pero sí que es verdad que es muy importante que la abordes cuanto antes, porque la forma de transmitir los resultados de un informe, los resultados de un proyecto, es casi igual o igual de importante que el hacerlo bien. Sobre todo en la cuota esa de mercado en el nicho ese de mercado que te estaba comentando. Yo soy friquísimo de Excel, yo soy cinturón negro de Excel y la verdad es que lo veo importante, pero veo muchísimo más importante todo lo que te comentaba antes. Al final, Excel lo vas a saber utilizar si te dedicas a ese tipo de proyectos. Es inevitable, lo vas a usar todos los días, vas a aprenderlo. O sea, no te diría desde un primer momento ponte a tope con el Excel y con el Power BI y con el Word y con el PowerPoint, con todo el paquete Office o con el SPSS para estadística o con el SIMA Pro para los análisis de ciclo de vida, porque eso te lo va a dar la experiencia. Pero lo primero que tienes que hacer es lo que te he dicho antes. Genial, Isaac, pues ya sabes, mucha actitud. Vayamos con la segunda pregunta. En esta ocasión nos la hace Lorena desde Madrid. Ella tiene una tienda de ropa y paga en torno a unos 60 euros para la compensación de la huella de carbono. ¿Qué hacen realmente con este dinero? ¿Plantan árboles? ¿Qué hacen con el dinero que invierte? Bueno, Lorena, ¿no? Lorena, para empezar, qué bien que calcule su huella de carbono. Entiendo que con una tienda de ropa pequeñita, ¿no? O sea, que es una iniciativa muy guay, o sea, lo que estaba comentando, ¿no? Si ella paga 60 euros es una huella de carbono pequeñita, ¿vale? Porque sí que es verdad que los precios medios de los créditos de carbono que entiendo que ella ha utilizado serán los de Naciones Unidas, que serán, yo qué sé, 10, 15 euros como mucho. Ese tipo de proyectos no te puedo decir lo que hacen, porque cada proyecto es de una tipología distinta. ¿Vale? Hay algunos que son con los que estabas comentando de plantación de árboles, de evitación de la deforestación, pero hay otros que no tienen nada que ver con eso. A lo mejor es montar una hidroeléctrica en un país que X o muchísima variabilidad. Para ello, lo que tienes que hacer, Lorena, en ese caso, es ver el certificado de cancelación de créditos de carbono que ha cogido, ¿vale? Por los que ha pagado 60 euros, y ver el informe que te dan del tipo de proyecto con el que ha compensado. Y ahí tendrá toda la información de ese proyecto y qué es lo que están haciendo con ese dinero. Pues ya sabes, Lorena, revisa en tu correo un PDF gigantesco, verás abajo en letra pequeñita qué es lo que se hace con tu dinero. Lo que tiene que hacer Lorena básicamente es ver la trazabilidad de ese proyecto en el propio certificado que le hayan emitido desde, creo que Naciones Unidas, seguro, ¿vale? Y tendrá el nombre del proyecto y la información sobre lo que se hace en ese proyecto, ¿vale? Y eso es lo que le diría a Lorena que tenga que hacer. Genial, Lorena, espero que hayas quedado encantada con esta respuesta. Ahora vamos con la pregunta número 3. En esta ocasión nos lo hace José Antonio desde una empresa de importación de fertilizantes. En esta ocasión, José Antonio no sabe muy bien qué es el CBAM, se lo ha dicho su gestor. Y no le ha quedado para nada claro ni cuándo se van a aplicar. Por lo visto parece un impuesto o algo así, pero ¿qué es el CBAM, Abilio? Porque yo tampoco tengo ni idea. Es una buena pregunta porque es algo súper innovador, tanto por la parte de las empresas importadoras como por la parte propia de la Unión Europea, ¿no? Lo hemos comentado en la entrevista con Javier, pero muy sucintamente. Básicamente es un arancel, es un impuesto en frontera para nivelar el nivel de competitividad entre los fabricantes europeos y los externos de Europa. ¿Por qué? Porque los fabricantes europeos están sometidos en su mayoría, sobre todo los sectores que están aplicados, a lo que se llama un régimen de comercio de derechos de emisión. Tienen que pagar un dinero por las toneladas de CO2 equivalentes que tengan que emitir, ¿vale? Por el desarrollo de su actividad, cosa que no tienen que hacer las empresas de fuera de Europa. Eso genera un desnivel de competitividad de mercado, ¿no? Y para que las empresas que importen, bueno, para que esas empresas puedan estar en el mismo nivel de competitividad, pues se pone ese impuesto en frontera para que todas las importaciones que pasen por frontera tengan que pagar el precio de carbono que hubiera costado producir eso en Europa, ¿vale? Eso ahora mismo está en un periodo que se llama transitorio. Hay que hacer informes trimestrales desde octubre del 2023, pues cada 3 meses tienes que hacer un informe trimestral declarando las emisiones implícitas de tus importaciones.
ya sea de acero, de hierro, de aluminio, de fertilizantes, hidrógeno, electricidad. Son unos pocos materiales los que están dentro del ámbito de aplicación de este reglamento. Y es un periodo transitorio que va a durar hasta finales de 2025. Todo lo que se importe en 2026 tendrá que ser reportado en 2027 en un periodo definitivo, y todos esos CBAMs, esos certificados CBAMs, van a tener que pagarse. Entonces, actualmente estamos en un periodo voluntario, el año que viene empezará a ser obligatorio. No es voluntario, es transitorio. Es distinto, no es vinculante, no tienes que pagar. Digamos que es un periodo de práctica, porque es algo tan innovador que ni la propia Europa sabe cómo va a funcionar, o si las empresas van a poder o van a saber reportar lo que le están solicitando, ¿no? De hecho, en el primer reporte ha sido un desastre, porque incluso la plataforma se cayó y fue un auténtico desastre. Tuvieron que dar un mes más de periodo de reporte porque no funcionaba la plataforma. En este segundo reporte todo ha ido un poquito más suave. ¿Y quién está obligado a hacer esto? ¿El origen o el destino? Está obligado el importador. El importador de esos materiales es el que tiene la responsabilidad de tanto recopilar la información como de pagar esos certificados CBAM. O sea, que asumimos que cualquier empresa que importe esos tipos de materiales, que aclaremos que son unos cuantos, no son todos los materiales. Acero, hierro, aluminio, fertilizante, hidrógeno, electricidad, y se me olvida uno que no me acuerdo ahora mismo y te lo diré después. Bueno, como es en 2027... Entonces entendemos que cada uno de esos materiales que traiga de aquí a 2026, el importador, la empresa, ya sea una pyme, sea una gran empresa, sea un individuo, un autónomo, va a tener que pagar una tasa impositiva más a la importación. Es un arancel, es un impuesto. Con la competencia, o sea, para igualar la competencia de los que importan a de los que fabrican, porque los que fabrican aquí en Europa ya aplican ese tipo de reglamentos. No aplica ese en concreto, pero tienen que pagar una serie de, lo que hemos comentado antes en la entrevista, un régimen regulado de mercado obligatorio de carbono. Eso no aplica a las empresas que fabrican fuera de Europa. Por tanto, estas empresas producen con costes que no tienen que asumir las otras empresas. Por tanto, las empresas que compran o que adquieren ese tipo de materiales se van a ir al más barato porque no tienen que pagar ese carbono. Y se produce lo que se llama una fuga de carbono. Esto el CBAM lo que busca es evitar la fuga de carbono. Y que no te vayas al asiático, o al hindú, o al de Bahrein, o al de no sé dónde, o al americano, porque allí no paguen carbono. Ah, qué bien. Los americanos no pagan carbono. Allí no hay régimen de comercio de derecho de emisión. Maravilloso. Europa, como siempre, apretando fuerte. Apretando los machos. Ya sabes, José Antonio, un impuesto más. Muchas gracias, Abilio, por responder a todas las preguntas de nuestra comunidad. Ya sabes, cualquier duda, cualquier consejo, cualquier información que quieras saber de primera mano y que la resuelva Abilio con nosotros, escríbenos a info@rootesg.com. Nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio, gente.